Vamos a ver el contexto histórico y social de la literatura en el siglo XVIII. En Europa, el siglo XVIII supuso la transición entre el siglo anterior, con el auge del absolutismo, y el siglo XIX, con los movimientos políticos y sociales liberales que surgieron a partir de la Revolución Francesa en 1789. Os recuerdo que el absolutismo fue un sistema de gobierno en el que un monarca tenía un poder ilimitado, es decir, todos los poderes del Estado, como hacer leyes, administrar el país y juzgar, venían directamente del monarca. En este sentido, un cronista y filósofo francés llamado Montesquieu, su nombre real era Charles-Louis de Secondat, señor de la Brette y barón de Montesquieu, defendió la división de poderes independientes en el Estado. Por un lado el poder legislativo, por otro el ejecutivo y por último el judicial. Una de sus famosas citas es decir, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder. Este siglo XVIII estuvo marcado por grandes cambios sociales y económicos. Hubo un gran crecimiento demográfico y mejora del nivel de vida, especialmente en las ciudades. Sin embargo, el aspecto de las ciudades seguía siendo medieval. Seguían existiendo las murallas, puertas de la ciudad que se cierran por las noches, populosos barrios extramuros. También el aumento de la población exigía una mayor cantidad de alimentos, lo que favorece el desarrollo de la agricultura e impulsa la revolución industrial. Con la aparición de grandes fábricas e innovaciones técnicas, acumulación de capitales, generalización de las máquinas y aprovechamiento de nuevas fuentes de energía, como el vapor de agua. El auge de la industria ocurre primero en Inglaterra y poco a poco se irá extendiendo al resto de Europa. También podemos señalar mejoras en el comercio y en los medios de transporte. Se trazan mejores y más modernos caminos, se perfecciona la navegación y mejora la marina mercante. Además, se construyen nuevos puertos. La prosperidad económica europea se debió en gran parte a las colonias, que eran proveedoras de materias primas y metales preciosos y consumidoras de productos fabricados en las metrópolis, es decir, en las ciudades europeas, con el consiguiente desarrollo del comercio marítimo y de la burguesía mercantil. El término ilustración está ligado a la metáfora de las luces, de la iluminación que produce el conocimiento que surge del racionalismo empírico. ¿Qué es el racionalismo empírico? Es una forma de pensar en la filosofía que da mucha importancia a la razón para conseguir conocimiento y además, al ser empírico, se basa en la experiencia y en lo que percibimos con nuestros sentidos. Como digo, la Ilustración tuvo mucho que ver con este racionalismo empírico y tuvo su equivalencia exacta en las distintas lenguas. Así podemos ver Enlightenment en inglés, Aufklärung en alemán o Les Lumières en francés. Este movimiento intelectual, la Ilustración, fue impulsado por los enciclopedistas franceses e ingleses, quienes pretendieron resucitar ideales renacentistas para erradicar la mentalidad escolástica, la propia de la Edad Media, y su base filosófica aristotélica, que consideraban oscura porque era dogmática, es decir, aceptaba verdades como absolutas y que no se podían poner en duda. También era retrógrada y, por tanto, un lastre para el progreso. Tal como lo define la Real Academia Española, un dogma es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. Immanuel Kant, un filósofo alemán de la Ilustración, habló mucho contra los dogmas y decía: atrévete a pensar por ti mismo. Os rescato otras citas de Kant contra el dogmatismo para que podáis haceros una idea más clara. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. O todo nuestro conocimiento comienza con los sentidos, procede después con el entendimiento y termina con la razón. No hay nada más elevado que la razón. En Francia, las ideas políticas ilustradas fueron expuestas por Montesquieu, Rousseau y Voltaire.
pensadores que defendían la libertad y la igualdad frente al absolutismo político. Sus ideas se defendieron en la base ideológica de la Revolución Francesa. Una de las consecuencias que tuvo la Revolución Francesa fue el uso que se hizo de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Este fue construido entre 1764 y 1790. Es el Panteón de París, el primer lugar desde el que se podía divisar París desde las alturas. En realidad se construyó con la idea de que fuese la iglesia de Sainte-Geneviève. Sin embargo, al poco de acabar las obras, se convirtió en el Panteón, aunque hubo ciertas oscilaciones a lo largo de los años que se sucedieron. Este templo alberga las tumbas de los grandes hombres y mujeres de la nación y se fueron incluyendo a medida que se sucedían las convulsiones políticas. De esta manera, cuando murieron hombres célebres como Voltaire y Rousseau, se decretó que este monumento sirviese de panteón para ellos, y de ahí pasó a ser el panteón de los hombres y mujeres más célebres de la historia de Francia. Por ejemplo, Marie Curie, Premio Nobel de Física y Química, como sabéis, por descubrir el radio, está enterrada allí también. En Francia, precisamente, se publicó la Enciclopedia, una monumental obra editada por Diderot y d'Alembert entre 1751 y 1772, que reunía todo el saber de la época, todo el conocimiento que había en ese momento y pretendía su más amplia difusión. En el siglo XVIII perduran las monarquías absolutas, pero ahora es la época del despotismo ilustrado, con su famosa consigna «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Los políticos ilustrados intentan ciertas reformas encaminadas a separar el poder civil del poder religioso, mejorar la agricultura y modernizar la administración. Todos estos cambios se producen en medio de guerras y conflictos continuos a lo largo del siglo. La frase «todo para el pueblo pero sin el pueblo» hace referencia a esta situación en la que se toman medidas en nombre del pueblo pero sin tener en cuenta sus opiniones o intereses. Esto puede llevar a una falta de legitimidad y a la desconexión entre el gobierno y la población, lo que puede tener graves consecuencias para la estabilidad y el bienestar del país. De ahí que tengamos, como dijimos, la Revolución Francesa, que es el epítome de este descontento que siente la sociedad hacia la monarquía. Vamos a ver ahora ejemplos de estos monarcas que siguieron el despotismo ilustrado como forma de gobierno. En primer lugar, Federico II de Prusia, también Catalina II de Rusia, José II de Austria, y en España tuvimos al famoso Carlos III, uno de los Borbones.